Hay personas cuya trayectoria condensa una época, cuya biografía es todo un capítulo de la historia colectiva. Esto sucede con la figura de la que vamos a hablar hoy, un político alavés que fue el diputado a Cortes más joven de la Segunda República. Sobrevivió a la Guerra Civil en circunstancias dramáticas y luego a la Guerra Mundial en territorio ocupado por los nazis. En la posguerra defendió la causa vasca por todo el mundo, participó en la construcción europea y en la elaboración ideológica de un nuevo nacionalismo democristiano y federalista. Falleció en 1963 con 55 años, siendo vicelehendakari del gobierno vasco en el exilio. 3 décadas de la historia vasca del siglo XX, pero también en parte de la historia de España y de Europa, sobre las que da testimonio la figura de Francisco Javier Landaburu, protagonista hoy de nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza, a raíz de la publicación de una completa biografía, fruto de años de investigación y de trabajo sobre fuentes documentales hasta ahora inéditas. Un trabajo que nos presenta, como siempre, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon. Que nos va a dar a conocer quién es la autora y nuestra invitada hoy. Pues sí, nuestra invitada hoy es Leire Arrieta Alberdi, doctora en Historia Contemporánea y profesora titular de Historia Contemporánea de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Deusto. Ella es especialista en Historia vasca del siglo XX, autora de muchas investigaciones sobre el exilio del nacionalismo vasco, su política europeísta y sobre la transmisión y comunicación de identidades. Y, Eva, entre otras obras, a Leire le debemos una historia de esta casa, de Radio Euskadi. Efectivamente, presentada hace ya unos años. Bueno, con el 25 aniversario, anda que no ha llovido. Sí, estamos a punto de hacer 40. El 2015 es el libro este. Vale. Y bueno, Leire es socia de Eusko Ikaskuntza, igual que lo era Francisco Javier Landaburu, al que ha dedicado un libro estupendo, extraordinario, absolutamente recomendable. Hoy vamos a hablar, lleva por título Al servicio de la causa vasca, biografía de Francisco Javier Landaburu, 1907-1963. Porque, ¿qué es lo que tiene de especial? Es que es una obra que no solo aborda los acontecimientos de la vida personal y política de Landaburu, sino que plasma un gran cuadro de toda esta época, de estos 30 años de vida política, y además profundiza en las claves ideológicas de su acción en cada una de las etapas. Arratsaldeon, Leire. Arratsaldeon, bai. Arratsaldeon. Sorionak por este trabajo importantísimo, que, por cierto, yo cuando lo he leído me he quedado perplejo de lo poco que sabíamos hasta ahora de Landaburu, de otros personajes de esa época y compañeros, con militones suyos, sí, pero de Landaburu sabíamos muy poco, una figura destacadísima de la generación de Aguirre. ¿Cómo es posible esto? Es cierto, sí, Juan, llama la verdad, llama la atención, porque a pesar de que se le han dedicado calles, de que algún premio de periodismo lleva su nombre, pues es verdad que este político es prácticamente desconocido, ¿no?, por gran parte de la sociedad vasca. No contábamos, de hecho, con una biografía completa y profunda. Y otros políticos de la generación de Aguirre, de la llamada generación de Aguirre del 36, sí que son mucho más conocidos y sí que cuentan con biografías completas. Bueno, el caso de Aguirre es obvio, ¿no?, porque fue el lehendakari, por su carisma, por la importancia que tuvo no solamente a nivel del País Vasco, también a nivel estatal, incluso europeo, ¿verdad? Leizaola quizá porque fue el lehendakari también, el navarro Manuel Irujo porque fue ministro de la Segunda República, Julia Guerra, etcétera. E incluso Monzón también, ¿no?, por la evolución que ha tenido dentro del nacionalismo vasco, pero Landaburu, pues no es tan conocido, quizá porque no tuvo cargos de primera fila a nivel interno ni en el Ejecutivo hasta 1960. Bueno, yo quizá también porque fue un hombre de retaguardia siempre, ¿no? Asumió los cometidos que se le encomendaban. Pero claro, en mis investigaciones previas yo veía que la aportación de ese hombre, sobre todo ideológica, pues era importante, y su trayectoria política también eran muy interesantes. Entonces decidí que tenía que abordar ese trabajo de investigación. Pues lo abordas ya desde las primeras páginas de esta biografía estupenda, en las que descubrimos en las primeras páginas un muchacho vitoriano, inquieto, precoz, que a los 19 años ya era licenciado en Derecho y además escribía ya en prensa, con cierto éxito para su momento. Con solo 22 años era director de un periódico, del Día de San Sebastián, y además, bueno, a nosotros esto nos toca de cerca, activo militante cultural de Eusko Ikaskuntza. Es interesante, de todos modos, leer cómo estas dos inquietudes, el periodismo y la defensa de la cultura vasca, le acompañaron toda su vida. Incluso, de algún modo, son vertebradoras de su acción, ¿verdad? Sí, eso es. Aunque su formación académica fuera en Derecho, tuvo desde el inicio una clara vocación periodística y muy unida siempre a la defensa de la cultura vasca.
Comenzó a escribir en prensa artículos costumbristas sobre tradiciones culturales vitorianas alavesas, sobre arte e historia, y ese amor por la cultura le llevó efectivamente a participar en numerosas asociaciones culturales y en defensa del euskera. Bueno, la más importante, Eusko Ikaskuntza, fue el creador de la sección, uno de los fundadores de la sección alavesa de Eusko Ikaskuntza, del grupo Paraibar. Y ese amor por la historia, por la cultura, por las costumbres vascas es el eje de su ideario, ¿no? Y luego es verdad que esos elementos, ese pensamiento inicial, a medida que el contexto cambia y consecuentemente su vida también cambia, pues se irá enriqueciendo con conceptos, con ideas nuevas. Sus primeros pasos en la política los da en el partido oficialista de la dictadura de Primo de Rivera, Unión Patriótica, de cuya sección juvenil fue presidente. ¿Cómo encaja este episodio en su trayectoria y cómo se produjo el tránsito al nacionalismo vasco, donde experimentó un ascenso meteórico? Pues en principio el Landaburu joven no estaba demasiado interesado en política, la verdad. Tenía un pensamiento conservador, sin duda, pero veía a su alrededor una situación política crítica, pues de desprestigio de la autoridad, de leyes incumplidas, de desmoralización, y creyó en ese momento, ese joven Landaburu pensó que Primo de Rivera podía solucionar esa situación. Valoraba la labor educativa que había realizado el gobierno de Primo de Rivera, y lo que él llamaba regeneración ciudadana, ¿no? Él confesaba, siendo presidente de las Juventudes de Unión Patriótica, confesó que la dictadura como sistema político no le convencía, pero que en aquel momento era una especie de cura, una especie de tratamiento para una sociedad que estaba enferma, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, o sea, era una solución excepcional para un problema excepcional, pero duró muy poco en Unión Patriótica. De hecho, al conocer, yo creo que fue el conocimiento, el roce con esos intelectuales nacionalistas vascos como don José Miguel Barandiarán y otros, lo que le llevó a acercarse al nacionalismo vasco, y a comienzos del 31 estaba militando en el PNV, muy pronto. Sí, hombre, y a partir de ese momento tiene, como ha dicho Eva, una carrera meteórica, porque sí, le proclama la República el 31, y en la segunda legislatura, a partir del 33, Landaburu se presentaba a candidato a Cortes por Álava, por cierto, en principio con escasísimas esperanzas, dado que el PNV en aquel momento tenía una muy débil implantación en el territorio, pero ganó el escaño y se convirtió, como también hemos dicho antes, en el diputado más joven de la Cámara. Dice Leire que la clave puede que estuviera en que jugó la baza de la moderación, que en aquel momento era imprescindible en aquella Álava, ¿no? Sin embargo, a lo largo de esa legislatura del 33 al 36, el nacionalismo vasco iría abandonando poco a poco las posiciones más derechistas. Explícanos este juego. Sí, precisamente durante el bienio ese que Landaburu fue diputado a las Cortes, los nacionalistas vascos y los partidos más derechistas fueron distanciándose progresivamente, y no solo fue por la cuestión autonómica, que también, pero sus divergencias también se debieron a cómo afrontar los problemas sociales, ¿no? Durante los años de la República, el PNV mismo, ¿no?, como partido, experimentó un doble proceso, yo le llamo de modernización y democratización, es decir, fue asumiendo las ideas socialcristianas que derivan de la encíclica Rerum Novarum, que posteriormente desembocarán en lo que posteriormente se llamó democracia cristiana, y esas ideas tuvieron su plasmación, fueron asumidas por esa joven generación de dirigentes nacionalistas y se plasmaron en un programa social bastante más avanzado de lo usual en los partidos católicos de aquella época. Y en dicha cuestión social se hizo visible el contraste entre dos tipos de catolicismo, mucho más progresista, democrático y sensible a lo social el primero, que era el defendido por Landaburu y sus compañeros, y más tradicional y autoritario el segundo, que era el catolicismo que defendían las derechas. El estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 pues coge a Landaburu en un momento de política en el que se manifiesta dentro del Partido Nacionalista Vasco en favor del gobierno legítimo de la República. Pero los sublevados se hicieron rápidamente con el control de Álava y obligaron a los líderes nacionalistas a firmar bajo chantaje declaraciones de adhesión al golpe. Aun tratándose de un tema muy importante y lleno de matices que no podemos abordar aquí, para resumirlo, ¿con qué debemos quedarnos? Bueno, a ver,
la verdad es que no es fácil saber qué pasó por la mente de aquellos hombres en una situación tan difícil, ¿no? En los primeros días tras el golpe de Estado, el Landaburu fue detenido en varias ocasiones y, como has dicho, pues junto con su amigo Manuel Ibarrondo firmó un par de documentos animando a los nacionalistas vascos a sumarse al ejército sublevado. ¿Hasta qué punto, me han solido preguntar eso, ¿no? ¿Hasta qué punto son sinceros esos documentos? Pues no hay forma de saberlo con total seguridad, la verdad. Ahora bien, vista la trayectoria posterior del Landaburu, parece que esos textos fueron redactados bajo presión. Por un lado, claro, eran jóvenes, intentaban evitar la guerra a toda costa. Además, a cambio de esas declaraciones, exigieron la puesta a libertad de todos sus compañeros de partido que estaban detenidos. Los militares les prometieron también la recuperación de los fueros. Por otro lado, era un momento de incertidumbre, de falta de información. Estos jóvenes no tenían contacto con los dirigentes del partido, sentían miedo por ellos y por sus familias. Por ejemplo, el padre del propio Landaburu fue detenido, sufría del corazón. Y además hay que tener en cuenta que en aquella Vitoria se conocían todos y muchos de los amigos de Landaburu estaban en el otro bando y les instaban, ¿no?, a que se sumaran a los alzados. Sí, y bueno, Leire, de todos modos, pese a que firmó esos documentos, esos manifiestos de adhesión, no obstante, su vida corrió peligro al punto que amigos que estaban en el bando golpista le avisaron, le dijeron, cuidado, Francisco Javier, que te van a liquidar. Y esto pues le obliga al hombre a esconderse y pasa nada menos que 13 meses, más de un año, como topo en diferentes viviendas de Vitoria, hasta que su amigo Luis Álava Sautu, ingeniero agrónomo y también socio de la Sociedad de Estudios Vascos, consiguió sacarlo del país. Por esta y por otras acciones, Luis Álava acabó siendo fusilado. De este tema hablamos, de la Red Álava, que se llamó, hablamos el año pasado en este mismo espacio. Da la impresión, Leire, que estos hechos dejaron una herida personal, humana, en Landaburu, por la que sangraría, yo creo que toda su vida, ¿no? Toda la vida. Es que Luis Álava no solamente fue el amigo que organizó su paso al otro lado, también fue quien acompañó a la madre y hermanas de Landaburu cuando falleció el padre, es decir, fue quien le dio su sepultura porque él estaba escondido, entonces no les podía ayudar, y eso Landaburu no lo podía olvidar. Por eso, cuando fusilaron a su amigo en mayo del 43, eso le provocó un dolor profundísimo, sobre todo porque creía que los responsables de la Avenue Marceau, de la sede del gobierno vasco, no habían hecho todo lo posible, todo lo suficiente por sacar a tiempo la documentación comprometida. Y esa documentación cayó en manos de los nazis, que a su vez se le entregaron a la policía franquista, y gracias a esa documentación detuvieron, juzgaron, condenaron a muerte y ejecutaron a Luis Álava. Y eso él pues le causó a Landaburu un profundísimo daño. Luego, no sé, es maravilloso, no sé si es casualidad o no, pero como curiosidad os tengo que decir que Landaburu falleció exactamente el mismo día. Si ejecutaron a Luis Álava un 6 de mayo del 43, él falleció exactamente 20 años más tarde, un 6 de mayo del 63. Ya vimos aquí hace un año que tuvo palabras muy duras, además hacia esos que decía, esos imbéciles que de alguna manera hicieron posible, ¿verdad? Por desidia, en el miedo de huir en París con la llegada de los nazis, de dejar documentación detrás, que fue luego decisiva para este desenlace fatal, sí. Bueno, ya en el exilio, en Francia, Landaburu se dedica a la propaganda cultural y a la creación de estructuras para apoyar a los vascos. Pero la ocupación de Francia por parte de los nazis en junio de 1940 cambió el panorama radicalmente. En el capítulo del libro titulado Entre cascagorris tratas sobre los contactos que mantuvo con representantes nazis al mismo tiempo que colaboraba con los aliados. ¿Se podría entender que Landaburu actuó como agente doble durante la Segunda Guerra Mundial? Sí, de alguna manera así fue, ¿no? Los tanteos con los nazis habían comenzado a finales de 40 y 41. El interés había sido bidireccional en el sentido de que algunos pocos cargos nazis se habían sentido atraídos por la cultura y por las características étnicas vascas, y algunos pocos nacionalistas se manifestaron contrarios a rechazar de primera, se sabía, ¿no? El que más trato tuvo con los nazis fue un joven nacionalista de Iparralde que se llamaba Eugen Goyeneche.
El PNV le dejó hacer, pero la mayoría de los nacionalistas, como digo, era muy, muy reticente a dichos contactos, y por si acaso, y porque pensaban que el Abortano se estaba excediendo, encargaron también a Landaburu que se acercara a los alemanes, pues en parte para vigilar al anterior, en parte para ver si podían sacar algo en un momento que tampoco se veía muy claro hacia qué lado se iba a decantar la guerra, y en parte también, como dice Seba, pues para hacer contraespionaje para los aliados. Y en 1943, eso sí, cuando se dicta la sentencia de muerte de Luis Álava, nuestro protagonista entró directamente en contacto con ellos, tocó la tecla alemana, también otras muchas teclas, porque quería salvar la vida a su amigo, y contaba para ello con el visto bueno tanto del Lehendakari como del PNV. Sí, contaba, eso se ve muy claramente en la descripción que haces en el libro y cómo lo documentas. Es claro que no actuó como, individualmente, de una manera irresponsable, no. Sin embargo, Leire luego tuvo que sufrir un periodo de ostracismo, Sí, a finales del 44, pues Goyeneche fue juzgado por colaboracionismo y entonces el PNV, ante el temor, o sea, temían que ese juicio salpicara de alguna forma al partido, y como Landaburu había entrado en contacto también con ellos, fue vetado durante unos meses, hasta la primavera del 45. Eso le dolió muchísimo. Por eso en el libro he reproducido algunas cartas prácticamente enteras, por lo bonitas que son, ¿no? Por cómo muestran esos sentimientos, ese dolor y ese sacrificio que él decía, bueno, pues si por el partido lo tengo que hacer, yo me aparto, pero que conste que claro, yo actuaba cumpliendo órdenes. Sí, claramente. Y bueno, al acabar la Guerra Mundial, ya sabemos que había fundadas esperanzas de que los aliados acabaran con la dictadura de Franco, aliado de Hitler, pero esto no sucedió. Landaburu hablará años después, y lo recoges tú en uno de sus textos, habla de la ingenuidad quijotesca en la que cayeron los nacionalistas vascos en su relación con las potencias democráticas. Sí. ¿A qué se refería exactamente? Pues a eso mismo que has dicho, ¿no? Después del final de la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo de los aliados, los vascos pensaron que las democracias occidentales pronto terminarían también con el régimen franquista. Pensaron también que la Europa unida que salía de las cenizas iba a ser una Europa de las naciones, una Europa federal, y que Euskadi iba a jugar un papel al igual que otros en esa Europa, pero claro, la Guerra Fría cambió todo el sistema bipolar. En ese sistema bipolar, Franco se presenta ante el mundo como el bastión anticomunista. Las democracias europeas, a la espera de las ayudas del Plan Marshall, también dieron la espalda a su hasta entonces amigos, entre comillas, vascos, y en poco tiempo la esperanza de esos primeros años posguerra mundial se tornó desilusión, y eso es lo que quería decir Landaburu, ¿no? Sí. Aún así, y a pesar de que en la década de los 50 los golpes van a llegar uno tras otro, a medida que la España franquista se va rehabilitando internacionalmente, Aguirre y su equipo, y Landaburu entre ellos obviamente, decidieron continuar con su apuesta por Europa, Sí. De hecho, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial se erige Landaburu en la cara visible en Europa del gobierno vasco en el exilio, a la vez que va elaborando un pensamiento político que hará de él uno de los ideólogos más importantes del nacionalismo vasco del siglo XX. ¿Qué aportó concretamente en este ámbito? Bueno, pues su función como máximo responsable de acción exterior del gobierno vasco y del PNV propició que viajara constantemente, y conoció muchísima gente y se enriqueció muchísimo su ideología, su pensamiento se enriqueció muchísimo. Nuestro autor no solo asumió el proyecto de una Europa unida, sino que se convirtió en uno de sus más firmes valedores dentro del PNV, fue el principal nexo con los organismos que defendían ese ideal y el máximo conocedor también de lo que suponía Europa, y yo creo firmemente que fue el principal teórico, no el único, pero sí el principal de lo que luego se ha conocido como doctrina Aguirre, es decir, la reivindicación a nivel internacional de una Euskadi libre que participa en la creación de una Europa federal integrada no por estados, sino por naciones. Además, asumió los principios de la democracia cristiana y del federalismo integral y defendió esos valores y esos principios dentro de su propio partido. Sí, un pensamiento muy elaborado además, ¿verdad? Y muy avanzado para su época, visto desde el presente, y de cosas que luego han pasado en esta Europa dolorida. Siguen siendo de actualidad. Siguen siendo, sin ninguna duda, sí.
Y el Leire, en los últimos años, y corresponde a los últimos capítulos de tu libro, ahí el retrato de Landaburu es más duro porque son años difíciles en lo personal y también en lo político. Ahí llega la división entre el exilio y el partido del interior, hay una incomunicación. Luego una nueva generación que emerge con nuevos movimientos que, como ETA, rompían con el monopolio del PNV en el seno del nacionalismo. ¿Cuál fue su posición en esa etapa final que culmina, además, esa etapa culmina con su elección como vicelehendakari? Se fueron años muy duros. O sea, la década de los 50, como he dicho antes, fue muy dura. En el 53 España firmó el concordato con la Santa Sede, los pactos Madrid-Washington. En el 54 el gobierno francés cierra Radio Euskadi, la tensión, como tú has dicho, entre exilio e interior. Claro, como en el fútbol, cuando los resultados son malos, todo sale mal. Económicamente el gobierno vasco no tenía nada, estaban fatal, la situación era horrible. Para de alguna forma revertir esa situación organizan el Congreso Mundial Vasco en el 56, Landaburu se implicó de lleno. Desde el punto de vista propagandístico este congreso fue todo un éxito, pero ahí se escucharon las primeras voces críticas contra la labor del gobierno y contra la labor del propio lehendakari. Y al poco tiempo, a pesar de que Aguirre intentó mantener la unión dentro del nacionalismo vasco, surgió ETA. Landaburu le acompañó en esas reuniones que tuvo con los jóvenes críticos, con los que luego fundarían ETA, y cuando Aguirre murió, él se convirtió en el principal interlocutor con los jóvenes. Y estos decían además que he encontrado cartas en las que dicen que era uno de los pocos políticos de esa generación que les escuchaba. También se encargó de distribuir información sobre las detenciones, sobre los abusos que se estaban cometiendo en la España franquista y de transmitirlos a la prensa internacional. Pero, eso sí, en cuanto ETA comenzó a utilizar la violencia, mostró inmediatamente su crítica. Y, como has dicho, Juan, tras el fallecimiento de Aguirre, fue nombrado vicelehendakari. Y entre sus labores como vicelehendakari esos 3 años, porque en 3 años fallecería él también, destacaría 2. Una, cómo se implicó en las relaciones con partidos políticos españoles de cara a formar una oposición sólida para el final del franquismo, ¿no? Participó, por ejemplo, en la creación de la Unión de Fuerzas Democráticas en el 61 o en el famoso contubernio de Múnich en el 62. Y por otro lado también yo mencionaría los viajes a Latinoamérica para visitar las comunidades vascas y de paso también pues para conseguir ayudas que por aquel entonces el dinero que provenía de Venezuela sobre todo era la única o una de las pocas fuentes económicas que tenía el gobierno vasco. Porque le diré, a propósito de esto, ya para terminar, es que me ha llamado enormemente la atención que dice que un consejero del gobierno vasco cobraba menos que una inmigrante que se dedicaba a la limpieza en París. ¿Verdad? Es muy significativo esa carta que escribe, ¿sabes? Sí, ¿Sabe la gente ahí? ¿Sabe la gente en el interior, en el País Vasco? En esos años últimos les dolía mucho que la gente que vivía aquí en el interior se había acomodado un tanto a la situación, ¿no? Y no enviaban ayuda económica. De hecho, él tuvo que empezó a trabajar en la UNESCO. Bueno, pues una biografía que narra mucho más que la vida de una persona, que recoge eventos históricos que marcaron parte del siglo XX. ¿Nos recuerdas, Juan, el título del libro del que hemos hablado? Al servicio de la causa vasca. Biografía de Francisco Javier Landaburu, 1907-1963, de Leire Arrieta Alberdi, publicado por la editorial Tecnos, y estos días en presentación en diferentes lugares. Hoy en Zarauz, Leire, en los próximos días en... El domingo estaré en el Biltzar, en la Feria de los Autores Vascos en Sara, y el martes que viene la última de las presentaciones en San Sebastián, en el convento de Santa Teresa, en la parte vieja. Bueno, pues la biografía de Francisco Javier Landaburu, uno de nuestros temas desde la sección de Eusko Ikaskuntza. Juan Aguirre, como siempre, buenas tardes, gracias. Eskerrik asko. Hasta dentro, ya hasta después de Semana Santa. Después de Semana Santa, efectivamente. Y Leire, como siempre, un placer charlar contigo. Agur. Agur. Eskerrik asko, Leire. Berdin, agur. Agur.